Ahí. Ahí se ve bien, ¿cierto? Sí, Ya, es que ya no los veo. Entonces, lo primero es la hoja de ruta. Voy a comenzar con la definición de un parto prematuro. Después vamos a ver brevemente una clasificación, epidemiología y morbilidad de parto prematuro, tipos de parto prematuro, los factores de riesgo y cómo podemos predecir el riesgo y prevenirlo o disminuirlo. El manejo clínico de un trabajo de parto prematuro en caso de que seamos incapaces de prevenirlo. Y la atención cuando ya llegue el momento del parto en sí. Entonces, un parto prematuro es cualquier parto que ocurra antes de la semana 23, perdón, después de la semana 23 y antes de la semana 37. Eh, Antes de la semana 23, según estudios clínicos, no existe sobrevía, como podemos ver, un gráfico que voy a poner más adelante. Pero la siguiente tabla son las clasificaciones, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. Eh, Todas las clasificaciones de prematurez parten antes de la semana 23. Son los diferentes tipos de... Ay, perdón, doctora, como que me atravesé, voy a empezar de nuevo. tranquilo. Son Anthony, los diferentes criterios de un eso. prematuro, distinguido por la cantidad de semanas que tuvo al nacer, y los criterios de abajo son de peso, siendo como menos de 2.500 un bajo peso y menos de 1.000 gramos un muy bajo peso, bajo peso extremo. Ok, entonces menciona para que quede bien clarito de dónde a dónde va cada categoría en cuanto a Ya, prematuro. es que estas son cosas diferentes, porque un tema es como la definición del prematuro y otro tema es desde qué semana a qué semana existe sobrevía. Entonces, los Ok, prematuros moderados a tardíos son inferiores a 37 semanas y superiores a 32 semanas. Un prematuro severo es inferior a 32 semanas y superior a 28 semanas. Y un prematuro extremo es cualquiera que clasifica como mayor a 23 semanas, pero menor a 28 semanas, según la clasificación de la OMS. Y las clasificaciones exactamente. del Center of Disease Control son bastante similares, eh, pero la diferencia es que la terminología. Sí, perfecto, muy bien. Bueno, ahora voy a hablar de la incidencia del parto prematuro, que a nivel mundial es de un 10%, sin embargo en nuestro país es de un 8%, lo que habla bien de Chile porque estamos bajo la estadística. Eh, el, el libro de Jorge Carvajal no habla realmente, no va mucho en detalle de por qué tenemos como tanta diferencia, pero sí dice que los factores más influyentes en la disminución del parto prematuro es el avance de los cuidados neonatales. Por lo tanto, podemos asumir que en un país como Chile, donde gozamos de buena medicina, vamos a tener tasas menores de parto prematuro. Y bueno, cualquier prematuro tiene una mayor morbilidad o una mayor incidencia de desarrollar ciertas enfermedades a futuro, como pueden ser un síndrome de distrés respiratorio o en caso de prematuros que han sido expuestos a sustancias o como corticoidales o tocolíticas, cosas como sobrepeso o en algunos casos malformaciones. Bueno, como mencioné ahora, un recién nacido prematuro tiene un riesgo de 7 veces mayor de desarrollar una enfermedad grave y lo bueno es que gracias a todos los avances en los cuidados que tenemos, más que nada en la detección de las posibles madres que van a eh, entrar a trabajo de parto de manera prematura, la mayoría de los partos se prolongan hasta posteriores a la semana 34, lo que aumenta mucho la sobrevida y disminuye mucho la posibilidad de padecer alguna patología a futuro. Y ahora sí, podemos ver cómo la relación de sobrevida con la gestacional, desde la semana 24 la sobrevida es bastante baja, que es del 40%, pero de la semana 34 en adelante ya tenemos una sobrevida del 97 al 100%. Y la disminución en la disminución como en la posibilidad de desarrollar cualquier otra patología secundaria como un síndrome de distrés respiratorio, una hemorragia intraventricular, una sepsis neonatal, una enteritis necrotizante, disminuyen radicalmente a medida que las semanas de gestación progresan. Y ahora sí, este gráfico tiene como todas las variables expuestas eh, en un solo gráfico
y vemos cómo la sobrevida aumenta exponencialmente mientras más semanas tenga la gestante. Y la incidencia de enfermedades también disminuye exponencialmente con el paso de las semanas. Esto lo cité casi textual del Carvajal, que lo separa en 3 tipos de partos, pero no ahonda tanto en los que no son el parto prematuro idiopático, ya que son capítulos posteriores y creo que son temas de seminario. Al menos la ruptura prematura de membrana lo es, entonces no voy a ahondar tanto en esta presentación en ellos. El parto idiopático primario realmente es un síndrome que conlleva 3 signos clínicos, por así decirlo, que son las contracciones uterinas, las modificaciones cervicales y el trabajo de parto prematuro. Hay variados factores que pueden desencadenar un parto prematuro idiopático primario. Pueden ser una infección intraamniótica, pueden haber defectos con la placenta, puede haber disfunción cervical no cervical. Tengo una falla ahí. La madre puede tener sobredistensión uterina, o también pueden existir incompatibilidades inmunes entre la madre y el feto, como una incompatibilidad de factor RH o una disfunción miometrial. Los factores de riesgo de parto prematuro, los 2 factores de riesgo más prominentes son un embarazo gemelar o haber tenido un embarazo prematuro anterior. Por lo tanto, es bastante sencillo separar a estas mujeres de las embarazadas, de la población general de embarazadas, porque son situaciones bastante fáciles de detectar de manera precoz y de esta manera poder otorgarles como el cuidado más específico y más detallado que necesitan. Aquí podemos ver en una tabla todos los factores de riesgo para parto prematuro, que son bastantes. Esta tabla tiene 2 diapositivas. Por ejemplo, la historia ginecobstétrica previa, como mencioné anteriormente, un parto prematuro previo, que le hayan hecho alguna cirugía cervical previa, múltiples legrados por embarazos previos anteriores que terminaron en aborto, malformaciones uterinas, tener menos de 17 o más de 35 años, un menor nivel educacional, un menor nivel socioeconómico, un periodo muy breve entre cada gestación, mal acceso a la salud, maltrato familiar, un IMC muy bajo o un peso preconcepcional menor a 50 kilos, desnutrición, horario laboral extremadamente largo, una labor física extenuante y así sucesivamente. Son muchas cosas las que pueden implicar un parto prematuro, pero al mismo tiempo son condiciones que son fácilmente detectables y si se le entrega la educación adecuada o se realizan las intervenciones adecuadas, son condiciones que son prevenibles. Por lo tanto, podemos postergar o prevenir este parto prematuro. Bueno, esto continúa con más factores de riesgo. Tenemos drogas, infecciones, trastornos psicológicos. Puede ser, bueno, drogas tanto farmacológicas dadas por médicos o drogas ilegales. El cervix corto y condiciones médicas de la madre, obesidad, hipertensión, etc. Como la prevención, la mejor manera de prevenir un parto prematuro es evitando que ocurra, o la mejor manera de tratar un parto prematuro es evitando que ocurra. Antolín, y ¿Sí? antes de avanzar, va muy bien, pero antes de avanzar, ¿qué es un parto prematuro y qué es una amenaza de parto prematuro? Son 2 conceptos que tenemos que tener claritos para La poder... amenaza de parto prematuro es cualquier mujer que llegue con contracciones que sean muy frecuentes, o sean más de 6 contracciones en una hora, y que ahí no estoy muy seguro si tiene que presentar modificaciones cervicales. ¿Qué crees tú? Analicémoslo en calma. Si es una amenaza, ¿debería o no No debería debería? tener modificaciones cervicales, solo las contracciones. Exactamente. Y el trabajo de parto, entonces, ¿qué sería? Cuando ya hay modificaciones cervicales, que son la dilatación cervical y el borramiento, y nos está indicando que el bebé va a nacer pronto. Exactamente. Entonces, teniendo esto claro, puedes avanzar con la predicción. Ya. Eh,
Bueno, no me acuerdo realmente dónde terminé, pero Estabas diciendo que lo más importante para prevenir este parto es justamente la predicción. Y creo que ibas a empezar a hablar de la cervicometría. sí, voy a decir que hay varios métodos analíticos y que la medicina se ha enfocado en el desarrollo y en el estudio de estos porque son los que mayor efectividad han demostrado. Uno de ellos es la cervicometría, que mediante la realización de una ecografía transvaginal se saca una imagen del cervix y se puede medir su diámetro. Entonces, a todas las embarazadas dentro de la semana 24 a 28 se les realiza una cervicometría y los valores normales son de 35 a 40 milímetros, pero cualquier cuello mayor a 20 milímetros no es considerado como un factor de riesgo para parto prematuro. Y los cuellos menores a 15 milímetros conllevan un riesgo de 50% de parto prematuro. O sea, básicamente es un factor de riesgo muy importante para parto prematuro. Exactamente, lo acabas de decir. De toda esa lista de factores de riesgo, este es el más importante y el más determinante. ¿Y qué leíste en relación a las condiciones que debe tener una paciente cuando vamos a realizar esta cervicometría? Eh, Tiene Porque que haber. hay cosas muy sencillas que nos pueden dar una medición errada. Sí, es ¿Cuál vejiga sería? vacía. Eso, súper importante. Es muy sencillo, pero súper importante garantizar que la paciente vacíe la vejiga, porque si no nos va a dar una medición que no es la real. Sí, estoy tratando de acordarme. Pero era como que vaciara la vejiga. Creo que, no sé, que vaya en ayuno, así como para que no haya nada intestinalmente, pero no estoy muy seguro porque es transvaginal. No, no, es solo la vejiga. Es ¿Solo el la factor vejiga? más Ya. importante. Sí. Entonces eso, pedirle a la paciente que orine antes de la realización del examen y de esta manera no se va a ver alterado. Ya. Ahora, como dije anteriormente, hay una cervicometría de rutina a toda mujer embarazada entre las semanas 20 y 24, pero además, si tenemos estas pacientes en las que fuimos capaces de detectar factores de riesgo prominentes para parto prematuro, vamos a realizar entre las semanas 14 y 28 una cervicometría cada 2 semanas. Y bueno, los cuellos menores a 15 milímetros van a ser candidatos para cerclaje, pero del cerclaje voy a hablar más adelante, así que ahora lo voy a mencionar solamente. Y también, como habló la doctora anteriormente, podemos hacer cervicometría en mujeres que lleguen con una amenaza de parto prematuro, pero que no presenten ni borramiento ni dilatación cervical. Esta es una imagen de una cervicometría. Perdón, esta es, sí, bueno, es una cervicometría, pero aparte podemos apreciar un funnel, que es esta zona, si se ve el ratón, es esta zona de aquí. Entonces, estos tres puntitos de aquí representan el diámetro del cervix, si no me equivoco. Exactamente. ¿Y qué Y sería esa esta, imagen que tú esta estás de viendo? aquí es el área de funnel. Y el funnel, que no lo mencioné, pensé que lo tenían. Lo escribí como. Que como era mucho texto, lo que era el slash y el funnel lo escribí como en el texto de la diapositiva. Pero básicamente el slash es como un barrido amniótico que decía que podía indicar una mayor prevalencia de infección intraamniótica. Es que normalmente cuando hay permeabilidad cervical del canal endocervical, lógicamente eso te va a provocar esa imagen. Claro, pero el Carvajal dice que más que la presencia de funnel o no, lo más relevante, porque es el factor más importante, como dijo usted, es el tamaño el diámetro del cervix, perdón. Exactamente. Sí, lógicamente. Claro, me refiero a que lo que te da la imagen, lo que te genera la imagen, es la permeabilidad cervical. Pero lógicamente, como es una cervicometría, lo que compete evaluar es la longitud. Claro, pero entonces esta sería la zona permeable. Exactamente. Ya, perfecto. Y aquí se puede ver el slash que es chita que está acá. Entonces Esa sería. podríamos decir, como para tener un poco más claras las ideas, que dentro de esta prevención del parto prematuro tendríamos una prevención primaria que básicamente es controlar los factores de riesgo. Y la prevención secundaria sería justamente la cervicometría. Sí, o sea, cuando
que la cervicometría igual sería parte de la prevención primaria, al menos la primera cervicometría, porque se le realizaría a todas las embarazadas, ¿o no? En cambio, claro, la realización de futura cervicometría ya sería Exactamente. Muy bien, está muy bien prevención el secundaria. análisis. Claro, cuando es de primera vez, entraría dentro de la primaria. Correcto. Pero sí, o sea, como mencioné antes, lo más importante en el parto prematuro es retrasarlo lo más posible e idealmente prevenirlo de que la mujer tenga un parto no prematuro. Este video, a ver, ojalá se vea. Quizás se ve, pero no se escucha. Dura 5 minutos. Por honor al tiempo no lo voy a poner ahora, voy a poner solamente una pequeña parte, pero los invito a que lo vean porque dura 5 minutos y Eso lo puedes dejar para el final y todos lo pueden ver luego. que es una pequeña parte que explica básicamente todo lo relevante de la cervicometría, pero no sé si se va a escuchar. ¿No se escucha o sí se escucha? No, No, no se escucha. Ya, entonces voy a hacer eso, esto, esto. Ahí se ve, ¿o no? sí, Sí. Es un ultrasonido endovaginal. Aquí, por ejemplo, vemos la cabecita del bebé. Bien, ¿Se para escucha? saber qué paciente tiene riesgo de presentar un parto pretérmino, lo que hacemos es un ultrasonido sí se escucha. endovaginal. Aquí, por ejemplo, vemos la cabecita del bebé. Toda esta parte blanca es el cráneo. Aquí se ve el líquido amniótico y toda esta parte de acá es el cérvix. Entonces, lo que se hace es medir con el transductor vaginal desde la parte de afuera, que se llama orificio cervical externo, y toda la longitud de cérvix hasta el orificio cervical interno. En este caso, esta paciente tiene 2.8 centímetros, entonces no tiene riesgo. Y otro punto importante es que vemos toda la parte interna del canal del conducto del cérvix cerrado. Cuando se ve abierto, la imagen no se ve completa como aquí, se ve un orificio o se ve como una imagen triangular negra, o se ve francamente que tiene toda esta parte abierta y generalmente un cérvix muy cortito. Eso. Entonces, ahora voy a cambiar a la presentación. Pum. Ahí. Entonces, básicamente, explica muy bien lo que es la cervicometría y lo que son todas las estructuras, y lo que no muestra es el funnel o embudo, que es lo que mostramos acá anteriormente. Tenemos un diagrama de flujo de, por ejemplo, las medidas a seguir cuando realizamos la cervicometría, y en base a los resultados de esa cervicometría, qué acciones vamos a tomar. Entonces, por ejemplo, en el control de rutina de cualquier embarazada durante la semana 20-24, si se detecta un cervix menor a 20 milímetros, vamos a iniciar un tratamiento con progesterona vaginal, del cual voy a hablar más adelante también, así que ahora lo voy a mencionar. Y si el cervix es mayor a 20 milímetros, realizamos un seguimiento habitual, eh, que no va a cambiar, que el manejo de esa mujer no va a cambiar a menos que nos veamos enfrentados, por ejemplo, de una nueva amenaza de parto prematuro, realicemos otra cervicometría y resulte menor a 15 milímetros. O esa mujer tenga algún factor de riesgo de parto prematuro y amerite también realizarle cervicometrías posteriores. Y si tenemos una mujer con antecedentes de parto prematuro, vamos a iniciar profilácticamente la administración de progesterona vaginal y vamos a realizar las cervicometrías quincenales, como dije anteriormente, cada 2 semanas, para poder monitorearla de cerca, y evaluamos la posibilidad de realizar cerclaje o también de la utilización de un pesario cervical, pero creo que el cerclaje es más efectivo que el pesario. totalmente. Aquí tenemos otro diagrama de flujo de, eh, es bastante similar, pero es como qué hacemos en caso de una amenaza de parto prematuro, como decía la doctora anteriormente. Entonces, por ejemplo, sería una embarazada de la semana 23 a 36, que calzaría dentro del rango de parto prematuro, que consulta por contracciones uterinas de mucha frecuencia porque tiene mucho miedo de que quizá está iniciando el trabajo de parto, pero nosotros le hacemos el tacto vaginal, lo hacemos como un control de cuello uterino y nos damos cuenta que no tiene dilatamiento ni borramiento cervical. Eh,
descartamos el diagnóstico de parto prematuro y podemos considerar, en caso de que las contracciones persistan, pero no el borramiento, creo que podríamos iniciar tocolíticos. Pero también de los tocolíticos voy a hablar más adelante. Y ahí tengo una duda sobre el uso de tocolíticos. Pero eso de creo no, ¿es o no es? Porque para eso tú hiciste una revisión. Me pareció que dijiste creo que se puede iniciar. No, no, no. Sí, Eso no, no es que es. mi duda es porque los tocolíticos se utilizan cuando hay borramiento y ya entramos a prevenir el trabajo de parto. Exacto. Cuando tú tienes una amenaza de parto prematuro, colocas útero inhibidores. Frente a la amenaza. Entonces sí Exacto. se utilizarían Claro, tocolíticos en este claro, caso. porque es sentido común. Si tenemos una amenaza que queremos frenarla para que ella no progrese a un trabajo de parto prematuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar tratamiento. Porque si nos mantenemos sin hacer nada, juren lo que va a avanzar y va Claro. a dilatar. Pero ahí hablaba un poco de la eficacia del tocolítico en sí y de la mayor eficacia de las otras medidas de prevención, como antes de llegar a necesitar los tocolíticos. ¿Cuáles otras medidas? Por ejemplo, el cerclaje, o en el caso de que sea una mujer que haya adoptado un trabajo como moviendo pesos pesados, o haya tenido antecedentes previos de partos prematuros, eh, la realización de rutinas livianas, la restricción de ejercicio pesado, podría ayudar. Claro, claro, lógicamente era lo que hablábamos al inicio. Tú al inicio tienes que corregir todos esos factores de riesgo que tú mismo dijiste que eran súper identificables y corregibles. Pero cuando la paciente está en agudo, que está con la amenaza, que está con esas 6 contracciones en una hora, no podemos ponernos a corregir el tabaquismo ni corregir otras cosas. Hay que tener una conducta activa. Y esa conducta básicamente es, en primer lugar, descartar infección, o sea, identificar qué está desencadenando el trabajo de parto prematuro y descartar procesos infecciosos y seguidamente dejar útero inhibición. Ya. Entonces, bueno, como hablábamos recién, las medidas que mayor eficacia han demostrado para la disminución del parto prematuro ¿Tengo una es la... duda, ¿Sí? Antonio? ¿Por qué te ríes? Porque justo lo mencioné y pongo la diapositiva y lo leo y me ha pasado como 4 veces, entonces Ya, me río. pero es que te siento que estás muy nervioso. Escúchame algo. Estudiaste y preparaste tu tema. Estamos en un espacio seguro, chicos. Este es su primer seminario. Lo que hagan, estoy segura que va a ser un buen comienzo. Vas muy bien. Solo trata de concentrarte, olvídate que estamos todos nosotros acá. Y trata de exponer con claridad tus ideas. ¿Sí? Sí, doctor. Eh, lo- los cambios, por así decirlo, como el estilo de vida, son... Perdón, me reí de nuevo. Tranquilo, tranquilo, Antolín. Sí, es que es raro disertar en mi pieza, es como que una Tranquilo. sensación extraña. Lo has hecho muy bien, así que vamos. Ahora, entonces vamos a hablar de la prevención. ¿Qué tenemos que hacer? Ya dijiste que vamos a prevenir todos esos factores de riesgo, vamos a dejar útero inhibición y me ibas a conversar de las medidas preventivas. Cuéntame de eso. Claro, pero estas medidas preventivas serían anteriores ya a la útero inhibición y a la administración de corticoides. Porque voy a hablar ahora de la disminución de la carga laboral, la actividad física, por ejemplo, los cambios en estilo de vida, cese del hábito tabáquico. Entonces, esta sería ya la prevención primaria del parto prematuro. Después tendríamos la prevención secundaria del parto prematuro, que serían, por ejemplo, el tratamiento de alguna infección bacteriana para prevenir un parto prematuro por lo mismo por una infección bacteriana, la administración de progesterona vaginal o medidas médicas quirúrgicas que pueden ser invasivas como el cerclaje o no tan invasivas como el pesario, eh, pero que son más invasivas que la prevención primaria, que vendrían siendo básicamente cambios en el estilo de vida, cambios de hábitos Muy bien. y, por ejemplo, tratamiento de enfermedades crónicas que ya van más como del
autocuidado personal de una persona que de realizar intervenciones médicas en sí. Exacto, muy bien. Y el cerclaje cervical es este procedimiento quirúrgico en el cual se utilizan puntos de sutura no reabsorbibles alrededor del cervix con el fin de generar un refuerzo mecánico que prevenga la dilatación prematura de este. Entonces, básicamente suturan alrededor del cervix y después, como se ve aquí, lo orientan de manera que no sea dilatable. No sé si existen otros cerclajes que no sean el de McDonald, pero estas fueron las referencias bibliográficas que encontré referenciando este método. Es la técnica habitual, la más usada. Y eso, me gustaron estas fotos porque siento que eran bastante explicativas del procedimiento. Y los cerclajes tienen una eficacia médica demostrada, pero también tenían un riesgo relativamente bajo de muerte neonatal, creo, pero eran muy, muy bajos y en ciertas condiciones de la madre no estarían recomendados. Pero son la mejor alternativa quirúrgica en la prevención del parto prematuro. Estas tablas expresan la eficacia demostrada de la progesterona vaginal en la prevención del parto prematuro o también en la reducción de las tasas de morbilidad perinatal en un recién nacido prematuro. Y la tabla de abajo es para los embarazos gemelares, porque no sé si se acuerdan, pero al principio de la presentación mencioné que los dos factores más importantes, aparte del cuello corto, son el antecedente de parto prematuro previo y un embarazo gemelar. El pesario es otra alternativa de prevención secundaria al parto prematuro, que es menos invasiva, pero tiene bibliografía contradicente tanto a favor y en contra. Entonces, su uso clínico no está demostrado realmente. Exactamente. Y al menos yo en los casi 6 años que ya llevo en Chile nunca he visto que... ¿Nunca lo he visto? No. Igual es bueno que ustedes pregunten cuando vayan al hospital si es que se está introduciendo, si es que alguien intenta rescatarlo, pero al menos yo en mi experiencia nunca lo he visto a nivel hospitalario. Y en privado tampoco. Yo preguntaré. Es como este óvalo de goma que tiene estos orificios para realizar como el anclaje a la zona del cuello uterino y de esta manera darle un punto de fijación y más dureza. El pesario en Chile, para lo que sí tiene una gran utilidad, y yo lo uso, es para los prolapsos genitales no quirúrgicos. Incluso, sí, sobre todo en pacientes adultos mayores o pacientes que tienen alto riesgo de comorbilidad o de complicaciones por patologías, riesgo anestésico me refiero, se usa mucho. La prevención terciaria del parto prematuro, perdón, no es prevención, el manejo terciario del parto prematuro es lo que nos pasa cuando nuestras medidas preventivas fallan y estamos frente a una embarazada con menos de 38 semanas de edad gestacional que inicia un trabajo de parto. Y no tiene que bastar con que llegue la embarazada diciendo que tuvo las contracciones y que va a dar a luz, sino que nosotros debemos comprobar médicamente eso, monitorizando las contracciones, la frecuencia y el intervalo, y apreciando la dilatación cervical, ya sea si está dilatado o no y si se aprecia aborramiento. Las medidas corresponden a prevención terciaria y estas son medidas generales. Toda madre que llegue con un trabajo de parto prematuro confirmado deberá ser hospitalizada. Se le prepara una vía, un suero, se le prepara sedación y se le administra un antiespasmódico. Pueden ir los fármacos en el suero o pueden darse por vía oral o supositorio, sublingual. Realmente no importa mucho, yo creo que eso depende de cada paciente, si tiene alguna contraindicación o... Depende del fármaco también, porque un fármaco que está diseñado para una vía y que debe ser diluido en una solución específica no puede prepararse ni administrarse de forma diferente. Ojo allí con eso. Sí, pero podemos utilizar diferentes benzodiazepinas, por ejemplo, para la sedación.
podemos... Que tenemos varias alternativas de tratamiento, sí. Exacto. Pero todo fármaco, y si no, que nos los diga Karin, que la tenemos, me acordé que la tenemos acá. Claro, cada fármaco tiene que ser administrado para la vía que se diseñó y diluido como debe ser correctamente. Por eso depende realmente del centro de atención qué fármacos van a tener a mano y cuáles van a utilizar y cuáles van a ser las vías de administración. Y junto con esto vamos a realizar la toma de un hemograma, un urocultivo, un análisis de orina para la madre y una fetometría y un Doppler umbilical para medir la oxigenación arterial del feto y buscar algún retardo del crecimiento intrauterino o alguna condición adversa en caso, por ejemplo, de que este prematuro nazca, que no seamos capaces de prevenir el parto prematuro y, por ejemplo, nazca, no sé, durante esta semana o nazca ese mismo día. Si nos vemos enfrentados a esto, una de las conductas más importantes a tomar para mejorar la sobrevida de este recién nacido prematuro, futuro recién nacido prematuro, va a ser la administración de corticoides con el fin de buscar la maduración de los neumocitos tipo 2 y que el surfactante pulmonar de este futuro recién nacido pueda madurar y no se genere colapso alveolar, evitar un síndrome de distrés respiratorio del recién nacido. Los corticoides clínicamente son medicamentos de los cuales no sabemos mucho. Sabemos mucho de cómo funcionan, pero no sabemos mucho de los efectos adversos a largo plazo y de los efectos que podrían tener en la transcripción genética o incluso en nuestros futuros hijos. Porque, bueno, la medicina genética no es un tema tan moderno y es relativamente reciente estos conocimientos, por ejemplo, de que los corticoides podrían afectar ciertas proteínas de transcripción del ADN o el ARN y de cierta manera alterar tu código genético de manera permanente. Entonces, los efectos a largo plazo de la exposición de un ser que literalmente no ha nacido a estas sustancias todavía es desconocida. Pero sí se sabe cuál es el efecto clínico a corto plazo, es muy efectivo y generan una gran mejoría de la sobrevida y una gran disminución en la morbilidad las posibles enfermedades perinatales, que podrían ser, por ejemplo, el síndrome de estrés respiratorio, la enteritis necrotizante, etcétera, que enfermedades que mencioné anteriormente y que van a estar en una tabla en la presentación también. Y a nivel del sistema nervioso central, ¿qué beneficio entrega? A nivel del sistema nervioso central, favorece la maduración también, ¿no? No sé si recuerdas algo de lo que leíste. No, leí que podrían haber deficiencias en el desarrollo del sistema nervioso central, pero no me acuerdo muy bien cuál era el efecto de los corticoides. Vas a volver a buscar con calma, sin estrés, y nos los vas a contar en el próximo encuentro. Ya, perfecto. Y no te preocupes, que siempre, incluso a nivel de posgrado, siempre se les olvida cuál es el beneficio para el sistema nervioso central del feto. Ya, doctora, lo voy a buscar. Voy a intentar que no se me olvide también. Ya hablé anteriormente de los tocolíticos. Básicamente son fármacos, como lo llama usted, buteroinhibidores. Y tienen un relativo amplio uso clínico y el doctor Jorge Carvajal le dedica un segmento importante de su libro, pero básicamente lo resume todo diciendo que el principal objetivo es aumentar la ventana de tiempo para darle a los corticoides una ventana mayor y que puedan hacer una acción más efectiva. Básicamente para asistir a los corticoides en la maduración pulmonar. Y que dentro de ese uso clínico son muy efectivos. Tenemos otro diagrama de flujo más completo que el anterior, donde por ejemplo si tenemos una embarazada de 23 a 33 semanas que consulta por contracciones, le realizamos el tacto cervical, nos damos cuenta que si tiene dilatación, que tiene aborramiento, que estamos frente a un parto prematuro, vamos a administrar tocolíticos, vamos a administrar corticoides y como vamos a estar frente a un trabajo de parto prematuro, el parto es inevitable, por lo tanto nuestra
nuestro objetivo tiene que ser asegurarnos que este futuro recién nacido va a estar en las mejores condiciones y que no tenga, por ejemplo, alguna infección intraamniótica que pueda perjudicar su sobrevida, o pueda aumentar su morbilidad, o pueda dejarlo con alguna condición crónica de por vida. Por ejemplo, si tenemos una embarazada que no tiene modificaciones cervicales, la vamos a hospitalizar igual, pero vamos a adoptar medidas generales, vamos a continuar en observación. Si vemos que las modificaciones cervicales progresan, ahí vamos a adoptar el mismo trabajo anterior, el mismo manejo anterior, perdón, de administrar tocolíticos, de administrar corticoides, esperar el parto y descartar cualquier otra posibilidad de infección o de patología o afección que pueda generarle ya sea la muerte a este feto o que le conlleve grandes limitaciones a su vida futura. El uso de antibióticos de manera profiláctica no está recomendado, solamente está recomendado en mujeres sanas que no estén cursando con una infección bacteriana, y el uso profiláctico solamente está recomendado en mujeres que, por ejemplo, lleguen al centro, que no hayan sido controladas en ese centro de manera anterior, no tengan el carné o lleguen sin ninguna información y se desconozca si son portadoras de Streptococcus grupo B, en cuyo caso la profilaxis se recomienda y las dosis las dejé escritas en el PPT de las notas también. La neuroprotección, el sulfato de magnesio, es el agente principalmente utilizado para disminuir el riesgo de cualquier afectación cerebral en el futuro recién nacido, ya que el sulfato de magnesio inhibe la degradación cerebral, el metabolismo cerebral, si no me equivoco. Y por lo tanto como que facilitaría la prevención o la preservación de las estructuras cerebrales en casos de hipoxia, por ejemplo. Ya, la última parte, para finalizar mi presentación, es la atención del parto prematuro, que es qué hacemos cuando ya nos vemos enfrentados a la inevitabilidad del parto. Y si estamos en un centro que no cuenta con el equipo necesario para darle los cuidados a ese futuro neonato o a la madre actualmente, lo más importante es trasladarla a un centro de mayor complejidad, realizar siempre monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal. Lo ideal es que la embarazada tenga un estudio, un control y un seguimiento previo, por lo tanto la vía de parto ya debe haber sido determinada, pero en caso de que no haya elegido con su ginecólogo o haya sido muy imprevisto, no haya determinado si va a ser un parto natural o una cesárea, se debe elegir en ese momento. Antiguamente elegían hacerle cesárea a todas las mujeres, pero hoy en día se sabe que el traumatismo de nacer tiene muchos beneficios positivos en ese recién nacido. Que ese mismo traumatismo ayuda mucho, por ejemplo, a la maduración del surfactante pulmonar, ayuda también a la regulación de todas las excreciones hormonales del cuerpo. Hay ciertas correlaciones entre obesidad y cesárea, como hay correlaciones entre el uso de corticoides y cesárea, como generalmente tendían a ir todos un poco de la mano antiguamente en el manejo de la embarazada. Se vio cierta relación entre la práctica de cesárea y ciertas predisposiciones a enfermedades crónicas y a otros factores de riesgo en esos recién nacidos. Y una buena relajación perineal que se puede alcanzar con anestesia raquídea. Entonces yo de revisión bibliográfica, como esto es parto prematuro, intenté buscar también métodos novedosos en detección del parto prematuro. Pero sabes qué, Antolín, más que ver un paper, me hubiese gustado que tú colocaras y que explicaras en primer lugar las dosis, la presentación de los fármacos, el mecanismo de acción, las reacciones adversas, cuáles son las condiciones, por ejemplo, cuando tú vas a administrar sulfato de magnesio, qué cosas debes vigilar en esa paciente, por qué debes instalar una sonda de Foley, por ejemplo, por qué vigilar la frecuencia respiratoria. Eso es súper importante.
Es el Ya. corazón de este seminario. Y me hubiese, o sea, no es que me hubiese gustado, una de las cosas, y de hecho yo acabo de revisar la hoja de ruta, eh, y está justamente cuando hablamos de indicaciones de amniocentesis y de lo que es en sí el manejo del parto prematuro, implica justamente nombrar todo esto y decir cuándo usamos estos fármacos, cuándo hacemos la amniocentesis, cuándo pasamos a los tocolíticos de segunda línea y finalmente es que nos vamos al parto. Ya. Entonces, esa parte... Sí, me la salté, pero la puedo responder realmente. Estaba en mi presentación también. No sé Ajá. si Póngala, porque Gustavo lo puedo explicar. sin eso yo siento que hablamos de cualquier otra cosa, menos La del manejo. amniocentesis, perdón que la interrumpa, doctora. La amniocentesis estaba en uno de los diagramas de flujo, pero básicamente se realiza en una embarazada en la que ya se confirma la frecuencia de las contracciones, la intensidad y el borramiento con el dilatamiento cervical. Y No, realizamos la amniocentesis para descartar una infección intraamniótica o confirmarla. eso Ahí sí, está. eso sí. Cuando ustedes, quiero que se lleven acá, una paciente que ustedes tienen en observación y le colocan los tocolíticos de primera línea, que debiste decirnos cuáles eran de primera línea, ¿verdad? Y que esta paciente no responde, ahí es donde hacemos amniocentesis. Y tenemos como dos vías. Si se descarta la infección, ¿qué vamos a hacer? Y si no se descarta, o sea, en caso de que tenga la infección, ¿qué otras cosas debemos hacer? Ya, también Eso lo tienes allí, déjame ver un poquitito. lo tengo solo en el diagrama. Por ejemplo, si la amniocentesis sugiere infección intraamniótica, se interrumpe el embarazo. Eso fue lo que quería, ¿o no? Sí, lo que no es lo que yo quería, es lo que ustedes tienen que saber. Acuérdense que ya yo lo sé, y es súper claro. Estos seminarios, y por eso ustedes tienen que elevar el nivel de presentación de los seminarios. Hoy yo voy a ser como súper flexible porque es el primero, siempre es normal y creo que es un buen comienzo, ¿no? Pero ustedes pueden hacerlo mejor. ¿En qué sentido? En estar más tranquilos, porque el ponerse tan nerviosos entonces les juega en contra. Tienes aquí un buen material al cual puedes sacarle un mayor provecho. Sí, ¿Ya? doctora, es que igual en pos de intentar ser considerado con el tiempo, Pero intenté condensar un poco, pero también mi criterio no claro, es el suyo, entonces pero el si me sal- tiempo, recuerda que el tiempo estaba pautado a las 7. Yo decidí empezar a las 8 porque tú lo solicitaste. Sí, Y recuerden que yo estoy trabajando desde las 7 de la mañana y en este momento ya tengo 13 horas de trabajo encima. Yo también tengo que cuidar mi salud. Entonces, yo no puedo conectarme a las 8, partir y terminar a las 10 de la noche, no puedo, porque además de eso, habitualmente los jueves yo tengo compromiso. A las 8:30 yo tengo que estar libre, porque ahí sigue mi cadena de compromisos y hasta mucho más tarde, porque también tengo vida familiar. Entonces, lo importante es que siempre le saquen provecho al material que ustedes trabajan. Yo estoy segura que de que la revisión la hicieron, pero hay cosas que hay que aprender a potenciar y como que marcarlo, ya, y con palabras sencillas como lo estás haciendo ahora. Pero sí hay que mejorar la forma quizá de entregar la información. Ya como marcar esos puntos. Chicos, lo más importante es esto, por tal, y argumentar el por qué. ¿Ok? ok, doctora. Y esto es Quería para hablar de las ustedes. dosis del sulfato de magnesio. Esto es para ustedes. Lo que ustedes hagan acá, si lo hacen mal, son ustedes los que se están en desventaja. Primero, porque tienen una calificación por delante. Y en segundo lugar, porque se supone que estas horas son para nutrirnos. Bueno, para que ustedes se nutran, ¿ya? Porque son los que están en proceso de aprendizaje. No para mí, no hagas el seminario para mí porque yo quiero, no, yo no lo quiero. Obviamente yo quiero lo mejor para ustedes, pero esto es para ustedes, ¿ya? Sí, doctora. Los más beneficiados. Quería hablar de los fármacos tocolíticos, o mencionarlos realmente, ¿Sí? que son el nifedipino y el fenoterol. ¿Y qué es cada uno de esos? La presentación, eso tenía que estar en una lámina. Te lo Ya, coloqué en la hoja de ruta. Así ordenadito, presentación, dosis, mecanismo de acción, eso tenemos que saberlo. ya, doctora.
No los tengo. No, Entonces yo te voy a dar la oportunidad porque como es primer seminario, yo soy de verdad como que soy exigente porque yo quiero formar buenos médicos. Yo quiero que cuando ustedes vayan al campo clínico tengan un buen desempeño y que a cada paciente que ustedes toquen, realmente ustedes le brinden una solución y no un problema. Pero para ello hay que tener conocimiento. ¿Ok? Entonces vas a anotar allí en tu cuaderno, en tu hojita que tienes allí, para el próximo vas a usar estas mismas diapositivas y nos vas a colocar los fármacos con su presentación, su mecanismo de acción, como te lo coloqué en la hoja de ruta. Y sus indicaciones, sus efectos adversos, y vamos a volver a analizar estos fármacos en conjunto con el cuadrito que tienes, el flujograma que tienes allí. Ya, perfecto. Y me gustaría que puedes apoyarte, Antolín, en el flujograma, donde sale, la Católica tiene un manual que son puros flujogramas. Ya. Entonces, puedes tomar esos flujogramas y vamos a analizar qué pasa si ceden las contracciones o si no ceden. Y también vamos a analizar qué ocurre si obtenemos una amniocentesis que está positiva para infección. ¿Ok? Vamos, no voy a dar... Más específico que esto que dice interrupción solamente. Porque ¿qué implicaría la interrupción? Claro, por ejemplo, acá lo tienes. Sí, dice, a ver. Claro, es que básicamente es la interrupción, pero lo que yo quiero es cómo que digas, por ejemplo, qué fármacos vas a utilizar de primera línea, cómo los vas a administrar, cada cuánto tienes que observar a la paciente, cómo vas a hacer ese tacto, como el manejo bien detalladito. Si quieres puedes revisarlo, lo trabajas en la semana, me lo envías, yo te lo reviso y te voy orientando. Para que igual me gustaría, doctora. Sí, para que igual entre todos, ya cuando nos volvamos a reunir, lo analicemos bien y eso quede súper clarito. ¿Vale? Así que hoy no voy a dar como una calificación cerrada, pero sí quiero más nivel, quiero mucho más nivel, ustedes pueden hacerlo, yo estoy segurísima de eso. Quiero más bibliografía, ahí sí te voy a decir quiero porque soy yo la que tengo la misión de formarlos a ustedes y porque me importan, porque si a mí no me importara yo agarraría y cerraría ahora y pongo la nota que considero y bueno, él verá, y no es así. Yo realmente me siento comprometida con esto y la idea es que puedas hacer, quizá revisar otra bibliografía porque no vamos a salir carbajólogos de acá. Tú me pones un seminario con solo Carvajal y yo de 6 puntos no te voy a dar más. A mí me tienen que hacer revisiones y colocar su paper como lo traías, porque si no, para mí es, si no, cada quien revisa el Carvajal en su casa. Tengo otra bibliografía, pero me gustaban harto los diagramas de flujo del Carvajal, entonces al final... Eso. Y voy a aprovechar para conversarles un poquito. Hay cosas, quiero que lo tengan súper claro. Todas las eventualidades del internado tienen que notificármelas a mí. Todas. Está muy bien que ustedes se comuniquen con sus tutores de manera inmediata, pero recuerden que su jefe inmediato soy yo. Y si les pasa algo malo, yo lo tengo que saber. Si es algo bueno, con más razón lo tengo que saber. ¿Ok? Porque es el canal inmediato. ¿Ok? Recuerden, por favor, no se les olvide el día de mañana llevar la hoja para que se la sellen. Estamos en contexto de pandemia y los internados son, ya lo saben, por ejemplo, al menos ustedes tienen un internado más estable, porque ya tienen campo clínico desde el inicio. Pero en cualquier momento, en Europa, por ejemplo, hay un brote ahora de hepatitis. Y ojalá esto no termine en una nueva pandemia. Entonces hay que tener todo bien sellado y todo argumentado porque uno no sabe cuándo. Por ejemplo, el COVID, hubo un momento en el que, bueno, yo recuerdo, cuando tuvimos la noticia que el COVID estaba en Europa, prácticamente decíamos, no, eso no llega acá a Chile. Y llegó. Entonces ahora estamos frente a estos casos gravísimos que hay en Europa y estamos así alerta a lo que pudiera pasar. ¿Ok? Entonces, con más razón, cuando llega la pandemia, los internados prácticamente cierran filas. Es importante que ustedes tengan todo bien revisado porque habitualmente se envían los internos a las casas.
Entonces, esto es un tiempo que debe estar bien respaldado, ¿ok? Y hay que aprovecharlo al máximo. Cada día es un día que ustedes dejan de ir a campo clínico, es terrible, porque además tenemos una lista de internos que están esperando ingresar y no hay manera de recuperar días perdidos. Ok, les acabo de enviar algo del seguro escolar de accidentes. Yo no sé si ustedes en años anteriores lo han podido revisar, pero es importante que se tomen, yo creo que eso no le va a tomar más de 5 minutos, que vean el flujograma y que puedan saber qué hacer ante un caso de accidente. Y por supuesto, así sea, si están de turno y salieron de turno del hospital a las 10 de la noche y les pasa algo en el camino, tienen que llamarme. Yo tengo que saber esas cosas. Se los dije en un inicio, cuando estén por este lado, recuerden que yo vivo de este lado. Si les pasa algo, me tienen que avisar. Porque a lo mejor yo estoy acá y yo misma los puedo auxiliar. Pero no es posible, no, para mí, yo considero inaceptable que a ustedes les pase algo, que tomen decisiones, que cambien decisiones. La única que puede cambiar la fecha soy yo. Y yo soy, como, no es que siempre les voy a decir que sí, pero si yo veo que es algo positivo para ustedes, yo los voy a apoyar. Pero no pasar por sobre mí y cambiar las cosas. Eso está súper mal. Totalmente malo. Entonces vamos a poner, se los digo así como que desde todo mi amor docente, se los pongo ahí, se los presento por si alguno eso no lo escuchó, no lo entendió, se los reitero, ¿ok? Porque es súper importante tener esas cosas en claro. Yo soy el canal inmediato, quieran o no. Yo sé que no soy Jesucristo para caerle bien a todo el mundo, porque ni siquiera él cayó bien. Y no pretendo que aquí me quieran, pero el respeto tiene que haberlo y las normas se cumplen. Y yo las normas se las leí, completicas al inicio en las 2 reuniones que tuvimos. Y les dije, esto se hace así, todo lo que sea notificación inmediata, o sea, todo lo que afecte su calidad de interno, me lo tienen que decir. Bien sea un tema de bullying, agresiones, accidentes, enfermedad, todo eso me lo tienen que decir. ¿Está claro eso? Sí, doctora. Muy bien. Así que, Antolín, hacemos esta revisión y vamos a continuar el seminario el día lunes. Como les dije, los días lunes son días que no eran para mí, no eran días docentes. Yo siempre pensando en ustedes decidí ir asumiendo los lunes, pero naturalmente los días lunes no podía y la universidad lo sabe. He hecho mi mayor esfuerzo, lo que hacemos es que ingresamos a las 7 y apenas yo me libere con el paciente, me conecto desde la clínica, me cuesta un mundo porque la señal en Talagante es malísima, ustedes se van a dar cuenta cuando estén en el hospital, pero sí los jueves es el día en que más podemos aprovechar la parte académica. Entonces incluso podemos partir los días, si ustedes llegan temprano a sus casas, podemos partir incluso a las 6:30. Y tener como mucho más rato para que ustedes expongan, para revisar otros casos. Doctora, disculpe que la moleste, o sea, que interrumpa, pero yo justo con Karina estábamos hablando de eso. Pasa que desde el monte a Santiago nos estamos demorando 2 horas y media, porque la micro esa hora de la tarde, a las 5, tiene Gran Taco, entonces a las 6:30, por lo menos para mí sería imposible. Ah, ok. A las 7 yo llego corriendo acá. Los entiendo, mi niña. Yo también, doctora. Los entiendo porque, para empezar, recuerden que yo no llegué a Chile con auto. Estuve en auto como 2 años y para mí fue terrible andar de aquí para allá, y así que los caminos, los tiempos los conozco. Sé que es así. Pero eso, por ejemplo, los 7 de la tarde es el momento óptimo para que sea máximo hasta las 8:30. ¿Ya? Si es que en algún momento no se puede, nosotros tenemos una programación que cumplir y que es importante cumplirla. ¿Por qué? Porque el internado de ustedes es súper cortito en comparación a años anteriores. Y la idea es que ustedes vean la mayor cantidad de temas posibles, ¿ok? Si nos atrasamos, es súper negativo y se va a reflejar cuando ustedes lleguen al hospital. La idea es que vean todo esto ahora, y que cuando lleguen al hospital, que lleguen allá con la doctora Valdés y la doctora Villagra y les empiecen a preguntar en plena visita médica, ustedes puedan brillar, porque ya se sepan todo, ¿ok? Entonces, esa es la idea.
Y no que lleguen allá y no sepan porque los van a mandar a hacer. Indícale la dosis de glutinoinhibidores o la dosis de madurez pulmonar a la paciente de la cama tal. Y ustedes no van a saber qué le van a mandar, cada cuánto, de cuánto es la ampolla. Entonces, por eso es importante aprender y llevar la materia al día. Y sí, las entiendo. No tengo nada que decir al respecto, nada contrario. Pero sí vamos a intentar, por el bien de ustedes mismas, si es que se pudiera, tengo internos que lo han hecho así, si es que van sentaditos en el bus, se conectan, si es que la señal los acompaña y al menos van escuchando. Y me avisan, doctora, voy en camino, apagan la cámara. Sí, yo soy súper consciente en ese sentido. Pero lo que les pido, tengan el máximo compromiso con esta carrera, el máximo, porque aquí nadie está obligado, creo yo. ¿Verdad? Entonces, eso. ¿Todo claro? Sí, doctora. Eso, entonces revisen por favor lo de el seguro escolar, lleven la hoja del día de mañana y revisaremos entonces el examen, no sé, será la próxima semana. Yo misma revisé el examen y vi que una de las preguntas no le puse el valor que era porque ese día domingo que estaba terminando el examen yo recibí una noticia de muerte de un familiar y prácticamente estaba mal cuando, de hecho pienso eliminar esa pregunta, ¿ok? Pero estén tranquilos, en la próxima, de hecho no lo he calificado porque estoy esperando a revisarlo con ustedes, ¿ok? Así que después que hagamos la revisión en conjunto, ahí vamos a calificar. Pero lo que necesito es que porfa se me pongan las pilas y seguridad. Yo no como gente, yo lo que quiero es buenos médicos, buenos estudiantes y sé que los tengo. Yo estuve hablando con los tutores y me dijeron que van allí subiendo. Y mi función es justamente esa, darles harto soporte aquí en estas horas académicas para que cuando ustedes lleguen a la parte clínica, lleguen súper bien. Esa es la idea. Listo, y me contenta ver aquí a Giorgio y a Jorge. Así que espero que se mantengan ahí activos, asistiendo a las clases, ¿ok? Ya, doctora, entonces el lunes hacemos la segunda parte de mi seminario y el otro, ¿o vamos a atrasarlo? Sí, no, ese pedacito tuyo que lo vamos a hacer como bien así, rapidito, Ya. esto es tan bien puntual, lo practicas bien el fin de semana para que tus palabras sean bien concisas y precisas y avanzamos con el otro, porque no nos podemos detener. Ya, Lastimosamente no podemos dedicar todo un día a eso. ¿Listo? Bueno, los libero el día de hoy. Yo estoy súper tarde y hoy perdí lo que tenía que hacer ahora, pero no importa, ya me pongo al día. Muchas gracias por su tiempo, doctora. Listo. Cuídense. Y ya saben, por favor, cualquier cosa me notifican. Ya. Gracias. Chao, doctora, y usted Chao, que tenga buena noche. Cuídense. Chao a todos.